César Salgado, pues es miércoles, ahora sí, ahora sí. Andamos muy del día. Hoy es miércoles de miércoles. Miércoles de plaza en Comercial Mexicana, miércoles, híjole, qué días. Les voy a dar una introducción en lo personal con nuestro invitado que tenemos esta mañana, increíble aquí desde la terracita de Pepe. Le quiero mandar un fuerte abrazo a mi querido hermano del alma, Horto Díaz Albores, que en aquellos entonces los dos laborábamos en Estéreo Mundo, en el 96.5. Lo recuerdo muy bien, un miércoles, no recuerdo si fue miércoles o jueves, nos encontramos en una famosa discoteca de la calle de San Jerónimo, los dos de la mañana. ¿Cómo estás, güey? Bien, güey. ¿A qué horas te vas a rato? Yo entraba a las 6 de la mañana y él entraba a las 7:30, línea caliente. Hijos de su mal dormir. Nos hablamos a rato, 5 de la mañana, ya vámonos, güey. Ya, unos cochos y nos vamos. Órale pues, perro, vámonos. Bueno, nos acabamos yendo 5:30 de la mañana, llegamos a la estación. Oscar Morales, si lo estás viendo, te estás enterando de qué hacíamos. Llegamos 5:40. Yo me preparé un café en ese momento, entré al aire 6 de la mañana, me operaba mi compadrito Álvaro Concha y Horto Díaz Albores. Lo tenía yo tapado en esa cabina con una chamarrita. A mi Horto, que a las 7 de la mañana fue a echar agüita y estaba presto a la información. Pero los dos, ¿de dónde veníamos? De Barba Azul. César, por favor, introduce a nuestro invitado. No, pues mira, qué alegría y qué honor de tener a un amigo de Cuernavaca de muchos años, que pues estamos en la terracita de Pepe, en Tlaltenango. Es correcto. Y ahí es donde la familia de Cuauhtémoc Rubio, bienvenido Cuauhtémoc. Gracias César, gracias. Fue donde llegó de la Ciudad de México. Es correcto. Hace algunos años, no vamos a decir cuántos, pero ya tiene muchos años. Muchos. Cuauhtémoc es de Cuernavaca, nacido en el Distrito Federal. Ah, mira nada más. Que era ahora Ciudad de México. Mira nada más. Y es donde llegó, aquí en el barrio o en el pueblo de Tlaltenango, en la calle de Prado. En la calle de Prado. Sí, me fui más arriba yo. No, pero es el área Es de el San Jerónimo, mismo sí, el mismo rumbo. Si quieres llamarles el barrio de San Jerónimo, pero es el pueblo de Tlaltenango. Total, tú dices, estoy en la pradera, también se puede decir. Exactamente. Es algo, aquí somos versátiles, pero bienvenido, sí. Bienvenido Cuauhtémoc. Y pues yo quisiera que iniciaras con la gente, porque pues muchos de los que nos ven te conocen. Les hiciste el favor de dejarnos pasar a tu lugar, que Barba Azul, pero la historia nos dice más atrás de otras cosas. ¿Y quién es Cuauhtémoc Rubio? Aquí para los amigos. Gracias César. Pues en principio el favor me lo hicieron ustedes. Nosotros nos debemos a la gente y siempre eso es lo que hemos hecho. Somos prestadores de servicios y nosotros vivimos de la gente. Afortunadamente el Barba Azul estuvo abierto durante 31 años ininterrumpidos. 31, wow. Con el nombre de Barba Azul. Con el nombre del Barba Azul. Porque yo voy a la historia de que hay una generación Barba Azul y hay una generación Terrazas Majestic. Exacto. Busquen la película, pinches mugros, para que aprendan de cultura. De Yuri y Mijares. Así es. Ahí no más. Sí, Así bueno, es. pero ya en la época de discoteca, No, sí, claro. ya cambió. Pero aparte, el otro era Centro Nocturno, que era muy, sí, claro, muy pero famoso. Aparte, perdón, déjame decir, Barba Azul nos enseñó un proceso de fiesta que hoy habrá que decirlo, de sobra se ha perdido, porque era llegar, la entrada, bonito, el glamour, la entradita, ¿cómo estás, güey? Que la chica, que no sé qué.
Se adelantaba la novia, ¿cómo estás bien? ¿De aquí a dónde? Ahorita vemos. El bar previo, de ahí ya nos pasamos a la discoteca. Vaya, había... El Barrabás. Exactamente, vaya, había un proceso, Cuauhtémoc, habrá que decirlo, bonito, un glamour increíble. Pero fíjate que lo que tú comentas, Ray, todo esto tiene un inicio. Para empezar, nosotros vivimos en un paraíso de antes y hoy. Cuernavaca, por su ubicación geográfica, termina por ser un paraíso. Por eso vinieron tantos escritores, tantos artistas a inspirarse a Cuernavaca, y uno de estos escritores pues finalmente le dio el nombre de la ciudad de la eterna primavera, porque tenemos un clima privilegiado, de tal suerte que simplemente por esa razón la gente viene a pasar unos días o inclusive a temporadas largas, por lo que deseamos a inspirarse. Esto tiene un inicio en la vida nocturna. La vida nocturna, como tú bien lo decías, tiene orígenes desde los años que yo puedo recordar, 60s, y recordamos los lugares a donde iba la gente, como eran las hamacas de don Margarito Salgado, excelente persona, y don Bernardo, que estaba a su lado. Yo no sé si en estos momentos de la vida yo debo agradecer o arrepentirme de haber conocido las hamacas, o cabrón, yo no hubiera salido de ahí. Yo creo que no. Yo no hubiera salido de ahí. Sobre todo donde vives, nada más te hubieras brincado ahí la banda. De los Pintas, dije, qué bueno que Dios no me permitió estar en esa época. Yo no hubiera salido, cabrón. No, es que qué bonito. Sí. ¿Cómo no querían que uno agarrara el pedo? Y la fiesta, se había todos estos espacios increíbles. Todos esos espacios, así es que tú tuviste la oportunidad de estar ahí en las hamacas. ¿Cómo no? Sí, me tocaba ahí la administración. En estar, atender y querer. Así es. Y viene de ahí otros lugares como el Jano del Casino de la Selva, como las propias Nochecitas, la Carreta. Y además nace la Perla de Terrazas Majestic. La Perla de Terrazas Majestic. Entonces, correcto. De ahí es a donde mis tíos, Enrique Gómez Inclán y mi tía Clemen, como decíamos de cariño, Clementina Méndez, hermana de mi madre, forman este lugar, tanto como restaurante, como centro nocturno, y posteriormente un restaurante con cocina japonesa, auténtica comida japonesa, con su propia cocina. Pero bueno, regresamos al tema del centro nocturno, y es ahí a donde yo entro a hacer mis pininos, siendo un chamaco, trabajando por otro lado y estudiando. Pero me dieron la oportunidad mis tíos, desde estar afuera cuidando coches, posteriormente entrar y empezar a conocer la vida nocturna. Entonces me apasionó este tipo de trabajos, porque la noche es mágica. El día es encantador y haces muchas cosas y ves a la gente, pero la noche es mágica. La noche te da un matiz diferente. La música, las luces, cuando llega la gente a divertirse sanamente, a escuchar música. Yo siempre dije, y se lo pedía siempre a mis empleados, que prácticamente también nos debemos a ellos, gracias a ellos el lugar duró tantos años. Pero yo les decía, cliente que cruce la puerta es el mejor cliente. Ya vino. Ya está aquí. Entonces, lo tenemos que atender como el mejor de los clientes. No nos importa cuánto vaya a consumir. Eso no es lo importante.
nosotros vendemos diversión, nosotros vendemos música. Las bebidas son una consecuencia. Un acompañamiento. Un acompañamiento, pero la realidad de las cosas es que nosotros vendemos diversión. Y esa es nuestra obligación, hacer sentir al cliente en su casa. Y eso fue lo que hicimos, Ray. Creo que no lo hicimos tan mal porque el lugar duró tantos años. Bueno, paso para afuera, me duelen las rodillas, cabrón. Dime si 31 años. Dime que no lo hicieron bien. Mire, insisto, el otro día saludaba en una comida a este Armando Sanders y le dije, parte de mi hígado, cabrón, te reclama. Pinche viejo sonsacador. Cada vez que saludo a mi querido Humberto Arriaga, le dije, arajo, o sea, paso a la comer y paso por Caoba, que ahí estamos atendiendo también, y es increíble, o sea, mantener Barba Azul, o sea, es que cada día en Cuernavaca, a mí me dicen mis hijos, mis amigos, a mi generación de los 50, porque son tan desmadrosos, porque no pueden estar quietos. Hermano, venimos de una generación, cabrón, donde siempre había algo que hacer en Cuernavaca. Hoy miércoles, hace 30 años, les pregunto en el radio, ¿dónde estaban, perros? Me decían, papá, miércoles, Freedom, Barba Azul, Caoba, Mambo, Andiamo, Harris. Bueno, hay una generación que no sabe qué chingados es ahí donde estaba el Mambo, no sabe qué era ISES, dicen que era un súper. ¿Ah, sí? O sea, increíble, visión increíble, pero platícame de esa parte, de cómo te involucras desde abajo, desde los detalles, César, que son tan importantes para conocer todo el development de todo una industria de la vida nocturna en Cuernavaca y satisfacer a un público sin internet, sin inteligencia artificial, más que con la pura y honesta calidad de servicio. Sí, esa es una parte muy importante, como en todas las etapas, que tienes que hacer una investigación de los equipos para estar a la vanguardia. Pero déjame ir un poquito más atrás, en el caso de la Perla de las Terrazas Majestic. Ahí tuvimos la oportunidad de llevar a algunos artistas. Ahí empezamos los pininos en ese ambiente. Y pues estuvo Fontán Luna, que era un argentino que tenía grandes composiciones de música regional, tangos y todo esto. Tony Espino, un gran pianista, Susi Robles, una gran vedette, y el Loco Valdés. Tuvimos a Loco Valdés y bueno, fue sensacional. Entonces, lo que había en ese momento dentro de las posibilidades, porque pues había ciudades a donde quizá prometía un poquito más por su tamaño para ciertos artistas. Finalmente empieza la música grabada, empieza a entrar a algunos lados a México, que venimos heredando de otras partes a donde ya estaba, y había un poco de resistencia, y con cierta razón, porque había un cierto desplazamiento de música viva, pero finalmente teníamos que evolucionar, y al evolucionar tomamos la decisión de darle un punto final a la Perla para darle paso a un lugar que empezamos a construir en 1977, y lo abrimos en diciembre, el 21 de diciembre de 1978, Sergio Mejía, Jorge Rubio y yo. Pues con una gran inquietud de hacer siempre las cosas bien. De hecho, yo conozco a Sergio en La Perla. Okay. Él es tanto él como su hermano Javier, fueron músicos de La Perla. ¿Quién tocaba el piano?
Los dos. Los dos. Los dos, piano y órgano, Sí. excelentes músicos. Yo me acuerdo que ponían a bailar a 300 personas que estaban ahí en La Perla. Y bueno, empezamos a hacer pláticas y qué vamos a hacer. Y como dicen por ahí, renovarse o morir. Y teníamos que renovarnos. No sé si me equivoco, César. Venían siendo ustedes como la opción local de lo que en México vendría siendo el patio, aquí en Cuernavaca, con la presentación de estos espectáculos. No exactamente, Ray, te voy a decir por qué. Porque nosotros lo hacíamos esporádicamente. El patio, que fue un gran lugar, tuve también la oportunidad de conocer. Pues era su modus operandi. Preponderantemente era la presentación de artistas. De artistas, sí. No era como tal un lugar que si no había artistas lo usaran para cenar o bailar, como era La Perla, ¿no? La Perla era, podías ir a cenar, podías ir a bailar con la música viva, lo mismo que en las hamacas y lo mismo que en otros lugares. Sí. De tal suerte que, ¿por qué me quise referir a esos tiempos? Porque ahí, cuando menos para mí, surge la vida nocturna. La vida nocturna de calidad. La vida nocturna donde la gente de Cuernavaca salía a divertirse sanamente. Vienen el tema de las discotecas y tú mencionaste ahorita algunas personas que yo quiero mucho, porque finalmente tuvimos una competencia muy bonita y una competencia leal. Competencia leal. Competencia, complicidad, sí. y una dinámica tipo Avengers donde tenían que ir juntos. Sí, es correcto. Sí. La diferencia era precisamente el ambiente que creaban las personas que llegaban ahí. Aquí la cuestión era el bar que tenías antes de entrar a la discoteca. Así es. El Barrabás, donde tuvimos un Barrabás. Grupo por varios años. Tuvimos varios grupos, Esteban Butiche, Los Alebrijes, sí, que estuvieron varios años. Exacto. Que era música viva, que seguramente tú conociste. Sí, cómo no. Y que abríamos un poco más temprano, un par de horas antes de abrir el Barbazul, sí. Pero la gente empezaba a llegar al bar a muy buena hora, se llenaba y teníamos que abrir muchas veces un poquito antes la discoteca para darle paso a la gente que ya no cabía en el bar. Era ese proceso, ese bonito. Sí. O sea, quien lo quería llevar en este proceso bonito es temprano, te quedas de ver con los amigos, llegas al bar, estás en el precopeo, ahí te vas a la discoteca, llega un momento que dices, bueno, hasta ahorita me viene la reflexión, donde en aquel momento sí la gente se ponía mareadita, se ponía alegre, se ponía chachalaco, no se ponían hasta la madre, que es un nivel totalmente diferente, para que no había accidentes, no pasaba nada, y venía después esta coincidencia bonita en la cubana o en el chiringuito. Porque ¿de dónde viene? O sea, parecía que le decían, nos vemos a las 3, puto, para cenar y a las 4 llegar a la casa, cabrón. O sea, como que era este proceso bonito. Sí, exacto. Bueno, sí, eran otras circunstancias, pero al fin y al cabo, mira, las competencias eran, pues bueno, ¿cuál era la competencia con el caoba? Precisamente el ambiente que hicieron ahí como un estilo Cuernavaca. Exactamente. Con palmeras o sea, era otro estilo. Y los dos, todos fueron de primera calidad, todos, porque si no, no podían competir. Sí, claro. Pero no podían competir si no tenían la base principal, que era primera clase. Definitivamente. O sea, ese es que algunos decían, no, es que es para los fifís, que no se decía antes fifís, pero no, era nada más según el ambiente que creaban los mismos muchachos. O sea, porque aquí venían muchos estudiantes y digo, soy testigo, porque yo vivía a media cuadra del Barbazul muchos años, y gracias a eso tenía yo confianza con mis hijos que fueran ahí al Barbazul. No tenía que manejar. No, que te dijeran que llegaban tarde. Claro, no, pues a la hora que sí les decíamos a cierta hora, pero nunca respetaban. Estaban seguros. Cada lugar tiene su impronta. Exacto, entonces no tenían que manejar.
Pero fíjate cómo pasa del centro nocturno con música viva, con los lugares que ya se mencionaron, y conoces a personas como Alfredo de la Torre, que para pagarse sus estudios estaba tocando en un centro nocturno en el Polvorín con el piano. Así como los Mejía, que tocaban el piano, allá era de piano, como en las hamacas con Alfonso Morquecho y Paco Becerra, que era otro tipo de... Aquí la competencia era qué tipo de música te gustaba ir a bailar. Ese era, al final de cuentas, porque los servicios, como te digo, eran siempre de primera. La gente llegaba como familia, porque se identificaba mucho con el mesero. Exacto. Ese era como era el que te daba confianza, ¿no? Que te iba a servir bien y que pues le pedías lo que quisieras y te lo llevaba. O sea, esa era la relación, pero además era familiar. Todos los ambientes eran familiares. Sí. Imagínate la historia de venir de música viva del rock, ¿no? De los 65, 68, ¿no? Con las antorchas que le llamábamos allá por el Libramiento, el Mirador, y que todo los lugares, pero era música viva, grupos musicales que eran en vivo. Como dice Cuauhtémoc, después vino la influencia del disco que vino a reemplazar a muchos artistas que perdieron su chamba, perdieron su trabajo, porque pues ya después se iban a las graduaciones o se iban a los bailes que se hacían en estos lugares, pero también había otra característica, que a la gente de Cuernavaca nunca le ha gustado pagar cover. ¿Cómo entender? Es una evolución porque tengo que referirlo de manera obligada. En esta época, donde hemos referido Barbazú, Taís, Caoba, demás espacios, lugares que no soportaron, que no sobrevivieron, un clásico en Plan de Ayala, un Alebrije, o sea, que no aguantaron, o sea, contra estos titanes, dijeron, mejor ya nos vamos. Pero aparte era una época, estaba lo dijera Paco Guerrero Garro, había un chorro de gringos aquí. Bueno, sí. Las estaciones que se escuchaban en aquel momento era Estéreo Rey, era Estéreo Nova. Exacto. Era lo que sonaba, era Estéreo Mundo. El Vips estaba en su máximo apogeo, Plaza Cuernavaca, era lo único que había. Era todavía íbamos a comprar música mix-up, Plaza Los Arcos estaba Dedo Gordo, teníamos una chingada pista de hielo, el cine eran otras cosas. Vaya, era una época totalmente diferente donde se tenía este proceso obligado, donde las reuniones, donde las grandes fiestas comenzaban, ya sea aquí en el Chelis, y te ibas a comer para cerrar un negocio en el Mr. Grill, de ahí te encarrerabas, dijeran, se te calentaba la trompa. ¿Dónde se arma? Pues es jueves, es viernes, ya sabes dónde, háblale a la señora y allá nos vemos. O sea, todo un proceso de noche increíble, pero aparte había un entorno increíble. Y hoy habrá que decirlo, desde la reflexión y visión de Rodolfo y Giuliani, se empezaron a romper las ventanas. Y eso nos tiene hoy en un proceso de cierre, sobreviviendo a esto al día de hoy, porque no le gusta pagar cover a la gente, pero pues que cabrón, no le gusta nada. Al Cuernavaca de hoy ya no le gusta ni madre, cabrón. No, es que sí, también digo, es muy interesante, ¿no? Pero fíjate, a mí me gustaría preguntarle a Cuate también, digo, ya hablamos de las discotecas, de los centros nocturnos, pero hay un pasado todavía más. Me gustaría que nos comentaras tus experiencias con don Pepe Gutiérrez. Bueno. Con don Pepe Gutiérrez, ¿qué fue lo que aprendiste de él? ¿Qué fue lo que viste de él? Pues mira, una de las cosas, don Pepe y nosotros fuimos vecinos en el fraccionamiento Jacarandas. Ok. Y pues teníamos que vernos constantemente, pero además
siempre fue una gente, desde mi punto de vista, muy humana. Okay. Porque me tocó ver cómo ayudaba a la gente. Y me acuerdo de esos eventos que seguramente en algún momento fuimos a la hora del pueblo. Ah, claro, sí, por supuesto, ahí en Plaza de Armas ahora. Plaza de Armas, sí. A donde inclusive este gran periodista Ray, don Jacobo Sabludowski, ¿cómo no? Sí. Iba a verlo porque era amigo de don Pepe. Sí, ¿cómo no? Entonces a don Pepe lo conocí porque él siempre se iba de cacería los domingos. Okay. Iba a relajarse de su par de hijos de la chingada, cabrón, el Fernando y el Pepe, que yo tenía hasta la estar oyendo, Pepito. Ya lo tenían hasta la madre. Los conozco, Fernando. Oye, a ti también, Pepe, ni le muevan. A mí no me la cuentan. Continúa, por favor. Y bueno, continúa, por favor. Y bueno, sí hubo un gran vínculo con don Pepe. Bueno, don Pepe tuvo un centro nocturno, no sé si se acuerdan. ¿Cuál, mero? No me acuerdo. El Zíngaro. Vamos, cabrón. El Zíngaro en Avenida Morelos. En Avenida Morelos, sí. No. Me invitó a trabajar. Yo estaba en la puerta del Zíngaro. ¿Dónde estaba el Zíngaro? En Avenida Morelos, antes de lo que es Zapac contra esquina. Creo que un poquito más arriba de Zapac, del lado izquierdo. Ahí estaba el Zíngaro. ¿Por donde está ahora el Caoba? No, la Peyó, antes de la Comer. No, después de... Antes de la Comer. Antes, sí, debe ser. Hay correcto. Una esquinita ahí, porque está... donde está la casa del gobierno y eso. Está Peyó, un autolavado. Exacto. Ahí por ahí hay una casa. Ahí tenía Sergio. Sí, ahí había negocios, sí, cierto. Ahí tenía Sergio Cobian un taller. Sí, claro que sí. Sí, claro. Entonces, era el Café Zíngaro. Sí, ya me acordé. Entonces, pues don Pepe ahí también quiso incursionar, pues siempre le gustó, traía artistas a la hora del pueblo. Sí. Entonces, finalmente ha sido muy movido la vida artística dentro de Cuernavaca. Sí. Por los carnavales que organizó. Por los carnavales que se hacían, ¿no? Él los organizó, don Pepe Gutiérrez. Le tocó el tres carnavales, pero de veras que no sé por qué no siguieron, pero excelentes carnavales. Pero él era el organizador. Era todo un espectáculo muy sano, sí. Hasta que decidieron ya no. ¿Qué año era eso, Cuauhtémoc? El Zíngaro. Déjame ver, 78, como en el 73, 74. Era la mera época de Radio Fiesta, de la radio en AM, sí. Del Mutualista. Sí. Era esa época donde no se veía venir, porque Avenida Morelos me recuerda inmediatamente, en ese nivel, a esa altura, pues abajito estaba La Fragua, la Fragua ni pensaba el papá de don Amador crearla, vaya, insignia toda esa avenida. Pero yo tengo 51 años, nací en el 73, pues quiero irme a esa época, cómo chingados era Cuernavaca en ese momento, o sea, ¿qué escuchaba la gente? ¿Cómo eran los desmadres, Joaquín? Platícame. Es que eran muy buenos desmadres. O sea, bonito. Sí, todos nos conocíamos. Y también toda la gente, un día iba a La Perla, otro día iba a Las Hamacas, otro día iba a La Carreta, o sea, le iban dando la vuelta, se repartía. También sucedió en el tema de las discotecas, que ya nos venimos para acá, pero esa época de Cuernavaca, irte al Universal a tomarte un café, una cerveza, una tombolele, decías que por cierto tuvimos también en La Perla a Yolanda Montes. A Yolanda Montes, sí. En 3 ocasiones. Mis papás fueron a ver a Yolanda Montes. Y yo me quedé llorando porque no me llevaron. ¿Cuántos años tenías? 6. Bueno, no había manera. Sí. No, yo precoz. Por eso te mandaron al seminario. César. Yo precoz. Voy a borrar esta parte para que mi Cristi no lo vea. Oye, pero increíble, o sea. Sí, no. Era una época, grandes personajes que te encontrabas en Cuernavaca. Gente linda, gente bonita, gente
con buenas intenciones, gente trabajadora, que para nosotros en aquella época los chavos eran un ejemplo. Y de esa manera, pues, todos nos protegíamos. Hoy Cuernavaca ha crecido en forma exponencial, el parque vehicular y todo esto, pero pues es como cualquier ciudad. Tenemos que irnos adaptando a las condiciones, pero sigue siendo una gran ciudad Cuernavaca. Y yo no me veo fuera de Cuernavaca. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos sido, mucha gente, se lo debemos a esta ciudad, se lo debemos a la gente. Entonces, mucha gente se ha ido, hoy muchos jóvenes se van y están en todo su derecho, porque también no es como con nosotros, que nosotros era Cuernavaca o Cuernavaca. Hoy los jóvenes, yo digo, son hijos del mundo. Sí. Y qué bueno porque tienen que evolucionar. Entonces, pero sí, realmente hay grandes recuerdos, grandes recuerdos. Pues tuvimos, como todos, como el Caoba, el Mamá Carlota, que fue un gran lugar. ¿Cuál? Fue otro. ¿El primero o el segundo? Hubo un segundo intento en Álvaro Obregón. No, el primero. El segundo era muy marranero. El primero era una chulada, digo. Imagínate en el lo que Borda. te iba a decir, o sea, hay una generación que ahorita llegas a Sala Manuel y me pones, cállese, no mames, aquí había desmadres, o sea, es increíble, o sea, hay una generación que nunca lo sabrá. Sí, no. Si no se los platicamos. Así es, o sea, si no se platica. O sea, Víctor Hugo Valencia, que es el director de Lina, ahorita está dándose de golpes porque no puede creer que ahí fue una discoteca. Sí, claro. En el Borda. Sí, no puede creer. No puede creer. Pero además, los que tuvimos oportunidad de entrar, porque yo ya trabajaba en La Perla. Ya andabas en el ambiente de la vida nocturna. En el ambiente de la vida nocturna. Pero antes tuvimos al Tótem. Al Tótem, sí. ¿Cómo estaba? Estaba en las plazas. En las plazas. Ok. En un segundo nivel. Ok. Una discoteca, fue la primera discoteca que hubo en Cuernavaca, como discoteca, música grabada. Ok. ¿Te acuerdas que la dueña era la hija de una artista? Sí me acuerdo, pero ¿Quién era? Ahorita sí. Ahí cantó Gabriela de la Paz, por ejemplo, cuando estaba jovencita. Ahí inició con su guitarra. Pues era música folclórica en el Tótem, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así es. Antes de ser disco. Entonces todos queríamos ir al Tótem, pero no todos podíamos entrar. Sí. Porque también no era un lugar tampoco muy grande. Entonces ahí da inicio a la vida nocturna de las discotecas. Ya había 2 tornamesas, ya había luces, ya había una infraestructura, ya había un disc-jockey, ya había todo lo necesario para llamarle y darle el protocolo de discoteca. Exacto. Entonces, viene después, unos años después, el Mamá Carlota. Sí. Obviamente teníamos muy cerca al Harris Bar, que siempre fue un ícono. Y todos queríamos ir al Harris Bar. Al Harris Bar, sí. Era el de Roberto Alvarado, de Héctor Alvarado, que siempre lo hicieron muy bien. Siempre fueron ejemplos de trabajo y esfuerzo. Siempre. Y bueno, viene este lugar del Mamá Carlota, a donde venía gente de México, muchos en limusinas. De repente podía estar Tom Jones a tu lado. Digo, de ese tamaño. Sí. Tom Jones es el que canta la de Sex Bomb. A rato se las pongo. Okay, para que le suela. Tómese su pastilla ahorita. Es que, cabrón, o sea, ahí podía estar. No, sí. Sí. No. Artistas de veras, no mamá. O sea, una cosa bonita. Tom Jones, hello. Tacos Mari, bueno, donde está Tacos Mari,
también había una discoteca, ¿no? Bueno, en la parte, en el Mirador, que así se llamaba. O sea, en el Penthouse. También En el Penthouse había una disco, pero música viva. Ok. Y se llamaba El Mirador. Ahí. El Mirador, sí. El Mirador. Que todavía pues era música viva. Sí. Y qué bueno, porque a pesar de que entraron muy fuerte las discotecas, la música grabada, hubo músicos, como bien comentaba César, que empezaron a establecerse de otra manera. Nunca dejaron de tener su trabajo. Y bueno, por ejemplo, los músicos de La Perla, pues duraron... Hasta luego, buen día. Duraron 25 años. 25 ahí en La Perla. 25 años en La Perla. La Perla duró justamente eso, 25 años. Pues desde el inicio tocaron yo me acuerdo un gran pianista, Homero, que era un excelente pianista, y estaba el baterista también, excelente, y luego llevaban músicos invitados a tocar el saxofón, a tocar el vibráfono, y los 15 de septiembre y los 31 de diciembre era más grande la música. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues ambiente, Gracias. ¿Qué tal? Una institución de Cuernavaca. Muchas gracias. Solo lo quiero un chin. Gracias, yo igualmente, tantos años. Perdón por la interrupción. No, hombre, ahí está bueno. Pepe para que lo conozca. Sí, claro. Pepe, Hola, Pepe, buen día. Sí, así Aquí es. en la terracita de Pepe. Aquí, gracias. Gracias Es tu por- casa. por- Ahorita por te espacio. platicas. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, la vida nocturna tiene una historia enorme. Todos lo sabemos. Sí, exacto, sí. Y lo corrobora aquí Oscar Cano, Humberto Arriaga, que nos están viendo, Hugo Calderón, Charlie Bame, Mónica Aragón, el Chacho Matar, Sí, que eres toda una leyenda viviente, dice. Muchas gracias. Algo has de haber hecho, chacho, porque tú no eras quietecito, cabrón. Sí, Humberto te manda saludos, la historia de la vida nocturna, Teodoro Carvajal, bienvenidos a la terracita de Pepe, Rusino Hernández, que él no pudo entrar nunca a Barba Azul, Rusino, pero pues puedes todavía entrar ahí, Tampoco que Michael te Jackson. den un tour, No, ya podemos. te mandamos saludos, Rusino. Tampoco Michael Jackson, cabrón, no se anda quejando. Mago Ventas, Ángel Briseño, Luis Ocampo, Edith, Jaime Serna, Cris Justiniano, María Dín. Están viendo el video también. Fuerte abrazo a los tres. Es que es una La gran nostalgia de Cuernavaca. Es ese Cuernavaca que yo te pregunto como habitante, como parte de esta historia, de este detonante obligado, insisto, chingao, en el marco de los diferentes escenarios, la construcción, la gastronomía, la vida nocturna, hoy tan importante en estos procesos sociales donde se necesita y se obliga este desestrés. Hoy Barba Azul vive en la mente de todos nosotros. ¿Por qué Barba Azul? Bueno, ¿Por qué el nombre? el nombre de Barba Azul fue una discoteca que existió en Guadalajara. Ok. De tal suerte que era un lugar muy bonito, muy bien puesto. Sin embargo, tuvieron que cerrar por cuestiones de ubicación, por algún tema, y platicamos con los dueños, les dijimos que si tenían algún inconveniente en tomar su nombre. Hay una historia muy padre ahí en ese lugar, con amigos, y nos dijeron, tómalo, no pasa nada, no lo tenemos registrado, nosotros ya no vamos a abrir, así es que adelante. Me traje el nombre del Barba Azul, lo puse sobre la mesa, tanto con Sergio como con mi hermano Jorge, y decidimos ponerle Barba Azul. Porque es barba azul. Es junto. Junto. Exactamente, no es un barba azul, no, es Sí, barba no, azul. es Barba Azul. Es que, Exacto. insisto, hay nombres que hoy los chavos
no les cae el 20 de qué chingados hablando, y otros lo escuchan y hasta dicen, pásame el Riopan, cabrón, o sea, pásame un Bacardí blanco, algo para recuerdo, porque son días increíbles. Pero al pasar un 15 de septiembre ahí en Barbazul, un ambiente muy diferente. ¿Tú te imaginas en Barbazul mariachis en vivo? No me tocaron esos, pero voy a mi mente y es que... Y Cuauhtémoc organizaba concursos de canto. Hijo, mira, Dios es sabio, por eso no me tocó esa época. Sí. ¿Te acuerdas de esas Sí, canciones? cómo no, la época De los 15 de septiembre. Los 15 de septiembre eran increíbles porque poníamos puestos de comida. Kermés bonito. Una kermés preciosa, sí. Y venían los jugos pirotécnicos, venían venía un mariachi de México, generalmente pues era de 10, 11 elementos, y traíamos cantantes, tanto mujeres como hombres. Entonces se hacía un ambiente padrísimo. Y cada uno de los lugares, lo digo así, hacía su fiesta mexicana. El caoba, el taíz, donde estaba presente mi querido amigo Armando Sanders, y también Javier Ordóñez. Sí. Que lo inició David. Pero él se fue a España, sí. Que lo inicia David, junto con su primo. Sí. Y bueno, el caoba, que fue un gran lugar también, que lo inicia Alejandro Villalobos, sí. Que finalmente, comandado por mucho tiempo por Armando Sanders, que siempre estaba al pie del cañón, igual que en el país. Entonces, por otro lado, Humberto Arriaga, que se asocia con... Él tenía el Yupi también, un bar padrísimo, y Humberto siempre dedicado a atender a su clientela. Y teníamos como política ser muy cuidadosos en qué le dábamos o qué le vendíamos a la gente de bebidas. Sí. Afortunadamente, siempre compramos nuestras bebidas en lugares establecidos, de tal suerte que la gente, si te pedía una bebida, esa era la que se iba a tomar. Sí. No había adulterados, sí. No había bebidas adulteradas. Mi querido Humberto es una gente que siempre ha sido emprendedora y que siempre quiso mucho a la vida nocturna. Como Armando, como mucha gente más. Entonces, yo siempre he dicho, la vida nocturna es mágica, pero es un imán al turismo. Tú comentabas que efectivamente, y es real, la gente iba a estos lugares a desestresarse, a cambiar completamente el chip, a saludar gente, a conocer más personas, a bailar, a escuchar música. Cumple una función importante socialmente, más allá de que hay gente que dice son lugares a donde pierde el tiempo la gente. No pierde el tiempo. No es. Hubo una autoridad aquí hace muchos años que determinó que la vida nocturna en Cuernavaca iba a terminar a las 2 de la mañana. Entonces nos mandaron un oficio, nos dijeron, ustedes deben de estar cerrados a las 2 de la mañana sin gente. Pues, fue una... Cuando abrían la pista a las 12. Claro. Desacertada. La prueba está que es tan importante la vida nocturna, y sigue siendo, que empezó a dejar de venir gente a Cuernavaca. ¿Por qué? Porque decía, nosotros cobrábamos un cover, el caoba cobraba un cover, el taíz cobraba un cover, aunque luego fue desapareciendo. Sí. Se incluía ya en la cuenta. Entonces, finalmente se dieron cuenta las autoridades
qué dejó de venir gente? Ya no había gasto en hoteles, en restaurantes, o había disminuido en forma importante. Bueno, ya no había gente en las taquerías. Sí, Exactamente. claro. Sí. Es que es un todo. Es un todo. La primera que se quejó fue la güera Fricas. Fíjate. Ya no llegaban a A la comer pancita. pancita. Bueno, a las 6 de la mañana, pues de 3 semanas, y era encontrarse la panza. Así es. Obligado. Es que es todo un. Es todo un proceso, sí. Es que es la discoteca, son los tacos, son las. Bueno, chicas, de no haber sido por todos estos monstruos, insisto, de la vida nocturna, ¿qué sería de la cubana? La cubana detona, Chiringo detona, Así es. Heréndira detona, la otra chica, La Habana, o sea, vaya, esto detona, la parte norte detona la calle del Taco. Así es. Sí, Así es. Es Sí, sí, impensable sí, es una pensar. cadena ya, es una no cadena. se puede La calle pensar. del Taco también. En todo este desarrollo gastronómico sin el origen que tenía. Vaya, la gringa, carajo, La todo este gringa. entorno. Así es. Todo este entorno, porque aparte era, aquí estaba Superama, o sea, vaya, era la zona de Era Barbazón, la zona. centro de la zona de Caoba, la zona de Taís, o sea, eran sus zonas. Sí, eran sus zonas. Sí. De tal suerte que la autoridad que determinó que teníamos que cerrar a esa hora se dio cuenta de que había sido una medida desacertada. ¿Por qué? Porque somos una ciudad concretamente turística. No podemos hablar de los alrededores o del estado completo, porque hay otras actividades. Pero Cuernavaca es turismo. Bueno, dio marcha atrás, no lo hizo públicamente, simplemente ya no hubo inspecciones. Y alguien le hizo caso, fíjate, para que cerrara las 2 sin gente. Sí, Sí. sí, porque se Eran- iban eran- a cada lugar a verificar, César, que ya no hubiera gente. Fíjate nada más, o sea, era así a O fuerza. sea, era A así chaleco. una determinación a rajatabla sin haber analizado las consecuencias. Claro, sí. ¿Qué es lo que pasaba? Que los muchachos, los jóvenes, porque me constaba a mí, si eran las 2 de la mañana que tenían que salir, se quedaban en su coche tomando. Así es, Ya llevaban su botella ahí. efectivamente. Entonces se convertían las calles en bares. Se convertían las calles en bares y había Y a ver, accidentes. Sí. ¿Por qué? Porque ya no había control. hoy y antes la gente iba saliendo conforme o le daban permiso o ya se querían ir o lo que fuera. En esa época, en ese momento, que fueron unos cuantos meses, toda la gente salía de los lugares junta Sí, sí. Sí. y muchos se querían llevar sus bebidas Claro. y se convertía las calles en un lugar. En un lugar de bar. Sí, O y sea, luego de lleno, consumo. lleno de botellas Lleno al de otro botellas. día. Sí. Hoy entiendo el origen del chingado after. Que el Sí. after, entonces, hoy entramos en una lógica donde el after nunca debió de haber existido y se genera a partir de romper los protocolos, insisto, en este estudio sociobiológico que yo tengo, que yo hago en el análisis del consumidor nocturno, cada vez que organizamos algo en Caoba, entenderlo a la gente, porque una generación es esta increíble, la dorada, y otra antes del COVID, y es otra Sí. generación después del COVID. Totalmente. Entender que la gente sale de trabajar a las 8. Insisto, si ya traes tu plan a gusto, si ya traes tu plan desde el mediodía, ya vienes encarrerado, unos taquitos, llegamos a la discoteca, que hoy llegamos a las 10, va hermano, primer pomo, nos lo echamos de 10 a 11 y media, nos echamos un primer pomito entre 4, ¿te gusta? Sí, sí, sí. Entre 4, 3 parejas ya son 6, ya echamos un pomo la primera hora. La primera, oye, pues, ese no se siente. Otro, va. De las 11 a las 12 ya te echaste otro. Ya estamos a gusto, Traes el warm-up a gusto. 12 abrimos pista.
ya bailaste 1 hora y media, ya le bajaste a la cubita, ya vas más tranquilito. Ya llevamos 3 pomos entre seis prácticamente. A las 2 ya bailamos, ya reímos, ya nos despedimos, un taquito, vámonos. ¿Estás de acuerdo? 2:30, 3. Así es. 4, cubanita, chiringuito. 4, ya te vas a dormir. Me dice un amigo, hay que seguirla. Dije, me vas a infartar, pendejo. Mañana tienes edad. Mañana tienes que trabajar a las 6. Sí, le dije, no, ya no tienes edad, cabrón. Dice, ¿qué nos tomamos? O al rato. Un paracetamol, hijo. O sea, hoy entender, entonces, en ese momento se nace el after, que nunca debió de haber existido, porque, insisto, salías de Barba Azul y le pegabas a los cochos, como está ahí, o sea, vaya. Sí. Hasta aquí, cabrón, hasta aquí. Porque aparte tienes que llegar a reportarte. También. A las 3. Exacto. A las 3, ¿eh? Exacto. Si no, no te dejo entrar. Así es. Sí. Ay, Así es. cabrón, que Yo coincido contigo totalmente porque el after me parece que es un exceso. Sí, Es un exceso. es un exceso. Sí, Es ya, un o sea, exceso. hoy lo estoy entendiendo y ojalá los chavos lo entiendan de que ya, güey, pues este pedo es ya, bueno, Claro. ya te dio sueño, ya. No Ya, puedes seguir ya no. una fiesta cuando ya salió el sol. Sí, ya. Sí. Es un exceso. Mira, ya. hemos tenido accidentes de jóvenes Sin tener que haber. que han fallecido Sí, precisamente por el after. lamentablemente. Por el after, o sea, ¿a qué hora han sido estos choques? A las 5 de la mañana, ya dormidos, yo creo, y así han sucedido casos. Yo recuerdo que instituimos un programa de a ver si nos permitían ir a las discotecas como chofer designados. Sí, sí. Era en la época de don Jorge Carrillo Lea. Que a mí Porque, me parecía excelente. Sí, tenía un psicólogo ahí que fue rector de la universidad en el aspecto social, y hizo una dinámica con varios de nosotros y dijimos, pues vamos a instituir el chofer designado, que te permitieran estar afuera de la disco. Cuando salía el muchacho que te diera las llaves, lo llevabas a su casa y ahí se acababa. No funcionó, porque ya cuando salen estos muchachos tomados no te dan las llaves. Sí. No quieren ese control, o sea, no Sí, están no. preparados. Yo creo que nos faltó precisamente una educación antes de que tomaran la copa, porque ya no te daban las llaves. O llevabas tu carro y decías, súbete a mi carro y yo te llevo, y ya después le dejo las llaves a tu papá o a tus papás. Nunca falta el chingado amigo que no chupa, o sea, vaya, tú Sí, haces sí, cargo. Oye, pero es muy raro. Que son los menos. güey. Son los exactamente. menos. Oye, cabrón, te puedo decir abiertamente que cuando alguien llega a algún cumpleaños o alguien ahí no chupa, hermano, son tus amigos, son tus borrachos, pide lo que quieras, tú los cuidas. Sí, hermanito, muchas gracias. Hay un apapacho con la gente. Sí. Vaya, insisto en estos tiempos, fíjate. Pues, Ray, esto se está acabando. Sí, Y hay que hacer un compromiso. Claro, oye, porque dice por acá Carlos Hernández Adán, mi querido Charlie, eran más seguras que las fiestas que hacen hoy los jóvenes en casas rentadas Sí. por Airbnb, De acuerdo, sin de ninguna acuerdo. condición de, De acuerdo. seguridad. Hay que armar una fiesta, Charlie, dile a Toño que nos juntemos, Sí. cabrón. Es que desde chiquillos, o sea, el dolor de cabeza de don José y del profe, o sea, nos juntamos. Mira, Daniel J. Ceballos, mi querido Dani, un abrazo. Dani. Tú también eres inquieto, cabrón, o sea, eres tragaños que otra cosa. Roberto Turú, recuerdo a grandes meseros de Barba Azul como Agustín, Fernando y Willy, entre otros, y Nicanor en el baño, Roger Chumacero, Ramón Martín Montaño. Las hamacas también tienen muchas historias. Y ya platicaremos de las hamacas de manera total, porque un dato, recuérdales quién vino a chupar ahí en las hamacas. no, pues en aquella época que venían a jugar fútbol, Escuchen, aparecieron de repente Garrincha y Pelé, ¿Qué tal? que venían a la vida nocturna tal? de Cuernavaca entre semana. Oye, Entre oye, semana. a ver, Después de un juego de fútbol. ¿Qué tal? Thais tiene su historia con Andrés Remis, que no dejó entrar a Kevin Costner. ¿A ti te pasó algo parecido, alguna anécdota de ese tipo en Barba Azul? Pues sí pasó algo así, y lo digo con un poco de pena. Fue a Hugo Sánchez,
el gran futbolista, porque el Barba Azul tiene un aforo. Ese aforo estaba un poco Soldado. pasado, Sí, claro. y también las formas, Ray. Las formas hacen el fondo. Y el Barba Azul siempre fue gente que era bienvenida, pero cuando llegaban de forma cordial, decente. No podemos permitir que a ninguno de nuestros empleados sobrepase ningún tipo de nivel. Para nosotros es una familia, todos los empleados nos debemos a ellos, y yo fui el que dio la instrucción de que no lo dejaran entrar, justamente por la forma como llegó su gente. Fíjate nada más. Prepotentes. Fíjate nada más. ¿Qué? Superpotente. Mando gente adelante, en avanzada, y es que yo vengo a traer a fulano tal, y queremos casi la mejor mesa, y esto y aquello, y no. Sí, No. así es. Luego él fue a la entrada, yo lo atendí, y le dije, perdón, no tenemos lugar. Oye, pero ¿cómo no? Si soy fulano de tal, ¿no? Pues no. Y es no. Y tenemos muchas anécdotas más. Sí. Familiares de políticos que llegaban en forma prepotente y te decían, mañana te cierro. Sí, está bien, mañana ciérrame, pero hoy no entras. Así es que no tengo miedo. Adelante. Venga. Al otro día no se acordaban. Pero al otro día no cerraban. Y de por sí vas a cerrar, Pero al ¿no? otro día me hablaba la mamá de Qué este bueno muchacho, que no y decía, dejaste entrar a este hijo de la "Oye, chica. Cuauhtémoc, ¿por qué no?" Por eso. Ujú. Entonces, hay muchas anécdotas. Sí. Nos tomaría Sí, exacto, gran sí. parte de la mañana. La Hijo, licenciada no. Rosa María Chávez, Ricardo Moreno también dice que esta Valencia. plática vale 1000 programas, dice. Angie de la Torre, que muchas gracias por las atenciones que le diste cuando vino. Hablamos de su papá también, ¿verdad? Juan Gaitán. Sí, así es. Y bueno, fue Ricardo Moreno, que te manda un gran abrazo. Gracias. Guillermo Cuevas, saludos amigos. Carlos Lavín Figueroa, saludos afectuosos al Cuate. ¿Cómo no? Así es conocido Cuauhtémoc como el Cuate. Y dice Humberto ¿no? que hay que juntarnos a seguir platicando de esto porque hay que Sería hacer, muy bueno. hay que Sí. hacer muchísimo más. Porque juntarnos con todos los que tuvimos que ver con la vida nocturna, ahí sería sensacional. Sería muy bueno, sí, Porque cada uno tenemos anécdotas distintas, tenemos cosas que platicar, tenemos cosas que recordar. Han sido muchos años, fueron muchos años de trabajo intenso, de lucha, de estar todo el tiempo platicando con el personal para que no se desvirtuara el fin de estos lugares. Así es. Hoy me parece que es obligado, y lo digo abiertamente, me parece que hoy la autoridad, tanto municipal como estatal, debe convocarlos, crear un organismo de asesoría y de seguimiento a fin de que puedan conducir los rumbos de acabar de entender que la ciudad de Cuernavaca hoy tiene más compromiso turístico que el mismo Acapulco. Acapulco está reconstruyéndose, hermano, y lo que hay va solito, pero Cuernavaca Así es. estamos más obligados, somos totalmente turísticos y no nos ha acabado de caer el chingado 20 de que No. todos somos prestadores de servicios. Todos somos prestadores de servicios y déjame comentar algo, Ray. Cuernavaca hubo un tiempo que llegó a ser más importante que Acapulco en la vida nocturna. De ese tamaño. Así es. Por eso hay que barrer el frente de la casa, César. No, sí, y pintar la fachada, porque pues ese también es nuestra obligación aquí en Cuernavaca. Barre tu frente de tu casa. Es correcto. Cuauhtémoc, qué gusto. Gracias. Que no sea la Gracias, primera, tenemos Cuauhtémoc. que hacer una Gracias segunda por parte. Tenemos que hacer una segunda Gracias. parte porque falta Sí. mucha historia. ¿Qué personajes vinieron? Después la remodelación que tuvo Cuauhtémoc en Barba Azul,
que fue muy importante, Sí. porque ¿cuánto tiempo te llevó la remodelación? Una de ellas fueron 8 meses. Pero la última donde tuviste que cubrir para que no saliera el ruido, ¿me Bueno, acuerdo bien? no, ahí, bueno, pues es que ahí hay toda una historia. Sí, Cuando empieza las terrazas Majestic, por aquí no había nadie. exacto. No había casas. No había casa, sí, exacto, era... Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues empezó a llegar a poblarse y nos dimos cuenta que empezábamos a afectar a los vecinos. Se compró X cantidad de metros para tener un estacionamiento propio, Sí, que fueron 6,000 metros de estacionamiento, y empezar a utilizar materiales acústicos para evitar que saliera salieran así la los música, ruidos. sí. Entonces, a través de los años evolucionamos en muchas cosas. Sí, Hacer así las es. cosas bien. Hacer las cosas recuerdo, bien. pues Andrés Remis abrió el Barba Azul como DJ. Fíjate un nada gran más, sí. DJ. Era lo mejorcito que teníamos en Cuernavaca. Pinche viejo En con ese sus momento. 85 años sigue Con esos mezclando. 85 años sigue- 87. Sigue mezclando. 87, tienes razón. Bueno, se mantiene de pie el Andrés. El otro día nos juntamos. Saludos de Andrés. Ya está el Andrés, che viejo necio. Y luego da paso para que llegue Ricardo Carrillo. Fíjate. Ricardo Carrillo, Ricardo sí. Carrillo estuvo 25 años. Sí. Entonces, y obviamente, pues la Jockey, hubo otros DJs que pasaron por el Barba Azul, pero teníamos muy poca rotación de personal. Hoy, es que el ambiente con, era... con mucho gusto, por ejemplo, alguien hablaba de Nicanor. Nicanor estuvo trabajando con nosotros después del Barba Azul todavía 10 años más. Ay, O sea, 42 años, 40 años. Y Otilia, que estaba en los baños, sigue trabajando con nosotros, ya son 44 años. Y así, alguien mencionaba a varios de los meseros, Nacho Esquivel, Toño Moreno, y mucha gente más que fueron los que dieron paso sí, a porque que el Barba Azul durara tantos Creo que años. llegabas ahí por la música, pero también por la atención que te daba. Claro, Pues, como tiene que ser. Cuauhtémoc, muchas gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias. Asuma la parte de Gracias. responsabilidad de Gracias. mi hígado, por favor. De toda nuestra generación. Nos vemos a las 10 ahorita en el radio, por favor. Vamos a seguir platicando de esto. Una cosa ahorita.